insiste en esta misión universitaria de la transferencia, de la difusión del conocimiento. Nos dice en la exposición de motivos, el anteproyecto de la LOSU, las universidades son hoy más que nunca no solo depositarias del conocimiento, sino productoras y transferentes de dicho conocimiento. Lo hemos visto con la pandemia que nos acaba de asolar, muchos de los avances que nos han permitido superarla en este tiempo récord venían de investigación universitaria, ¿no? Entonces, realmente se ve la importancia de que no solamente generen el conocimiento y en ese sentido sean depositarias del conocimiento, sino que lo transfieran. Y ahí está la misión, obviamente, de las editoriales universitarias a la hora de difundir y servir de instrumento de esa difusión del conocimiento. El anteproyecto de la LOSU, no me quiero ahondar demasiado, también insiste en esta idea de que se promueva la divulgación científica y que se fomente la ciencia abierta. Y este va a ser nuestro mantra a partir de este momento. La idea de la ciencia abierta. Tenemos que tener presente que tanto en la legislación universitaria como en la legislación de la ciencia va a ser fundamental el concepto de ciencia abierta. En la ley sostenible del año 2011, que ya nos decía que esa idea de transferencia del conocimiento también había planteado de la abierto, lo vamos a ver a continuación, artículo 54, ¿no? Ahora derogado por la Ley de Ciencia, pero esa idea de la ciencia abierta, digamos, desde esta ley de 2011 ha venido siendo ya una cuestión que ha tratado de fomentar y ahora aún más abierta. En la Ley de Ciencia previa a la reforma se hablaba ya de esta idea de la valorización y transferencia del conocimiento, y en la exposición de motivos de la reforma de la Ley de Ciencia operada por esta Ley de 5 de septiembre de 2022 se indica que uno de los objetivos clave, son tres los objetivos que marca esta reforma de la Ley de Ciencia. En primer lugar, ordenar la relación laboral del personal de la investigación. Segundo objetivo. En segundo lugar, nos dice la exposición de motivos, abordando la necesidad de actualizar la normativa reguladora de la transferencia de conocimiento y de resultados de la actividad investigadora, con énfasis tanto en el régimen jurídico aplicable a la misma como en el personal investigador que, con el ejercicio propio de su actividad laboral, da lugar a la obtención de dichos resultados. Y vamos a ver ciencia abierta como uno de los objetivos a través de los cuales se ha de conseguir esa transferencia de resultados. Y, en tercer lugar, el tercer objetivo es dar unas pautas para la gobernanza de las universidades y centros de investigación, y en ese sentido da un mandato para que se articulen los medios, las plataformas adecuadas para conseguir ese objetivo de la ciencia abierta. ¿De acuerdo? Luego, también en ese tercer objetivo, a través de ese mandato encaminado a regular la gobernanza de este sistema y de investigación, pues está también presente ese objetivo de la ciencia abierta. Bueno, no me quiero detener mucho en esta exposición de motivos de la ciencia abierta, de la Ley de Ciencia tras la reforma de 2022, pero sí que me pararé en una cuestión, y es que expresamente, como vamos a ver, se derogan los artículos 53 a 56 de la Ley de Economía Sostenible, que nos marcaban esa idea de la difusión en abierto de publicaciones periódicas necesariamente tras un periodo de embargo, o digamos, permitía ese periodo de embargo de 6 a 12 meses. Bueno, pues eso está derogado, porque ahora toda esa regulación se va a contener en la Ley de Ciencia, ¿no? Luego se deroga expresamente esos artículos 53 a 56 de la Ley de Economía Sostenible, que ya ahondaban en la ciencia abierta, y se recogen en la Ley de Ciencia tras la reforma. Sí que me quiero detener en una cuestión que nos indica, a ver dónde lo tengo, porque esto es fundamental. Vamos a ver. Bueno, no está aquí.
No lo he subrayado. Bueno, la cuestión es que sí que nos dice, como uno de los... está aquí. En el adjetivo, digamos, el artículo 35 bis, tras la reforma de la Ley de Ciencia, que nos habla de la valorización y transferencia del conocimiento, que de alguna manera reitera lo dispuesto en el artículo 35, que ya estaba presente en la Ley de Ciencia tras la anterior a la reforma, nos dice que las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán la valorización y la protección y la transferencia del conocimiento con objeto de que los resultados de la investigación sean transferidos a la sociedad. Y subrayo esto porque para mí va a ser decisivo a la hora de interpretar la normativa en esta materia en la Ley de Ciencia, siguiendo las pautas comunes de la Unión Europea. Nos está dando los parámetros para que interpretemos el nuevo articulado de la Ley de Ciencia que nos refiere, o en el que se nos, pone el foco en esta idea de la publicación en abierto, de la ciencia abierta, siguiendo las pautas comunes de la Unión Europea. Esto obviamente nos va a llevar a tener presente la regulación de la propiedad intelectual en Horizonte 2020 y ya en Horizonte Europa, ¿no? Luego tendremos que tener presente esa normativa para intentar poner orden en lo que nos dice la Ley de Ciencia tras la reforma de 2022. Bueno, teniendo estos mimbres legislativos, nos tenemos que preguntar sobre dos cuestiones. En primer lugar, ¿quién es titular de los resultados de la investigación realizados en el ámbito universitario y en los centros de investigación? En segundo lugar, ¿cómo se articula la transferencia y la difusión de esos resultados de la investigación? No me voy a detener mucho en esto, pero porque entiendo que el foro es de lo más cualificado. Sí que me interesaría poner de manifiesto una cuestión, porque parece que la Ley de Ciencia nos quiere confundir en una cosa. Y es que tradicionalmente tenemos muy claro lo que es propiedad intelectual en sentido estricto y propiedad industrial. Tenemos, por un lado, la propiedad industrial y, sin embargo, la Ley de Ciencia, tenemos dentro de la propiedad industrial, tenemos tanto las patentes como los signos distintivos, como las obtenciones vegetales, como el secreto industrial, aunque no esté protegido a través de un derecho exclusivo. Sin embargo, la Ley de Ciencia nos lo separa, nos dice propiedad industrial e intelectual, obtenciones vegetales, secreto empresarial. Tradicionalmente esto lo teníamos muy claro, que formaba parte de la propiedad industrial. Quizá lo que quiera decir es que hay determinadas omisiones que se han venido planteando en relación con la interpretación de los resultados de la investigación y las formas de protección de los resultados de la investigación, en lo que quiere incidir es que también esta normativa es aplicable no solamente a la obra científica, no solamente a las patentes, sino también a otros resultados de la investigación protegibles a través de otras formas, otras instituciones de propiedad industrial, como son las obtenciones vegetales o como es el secreto empresarial. Pero sabemos que eso ya formaba parte de la propiedad industrial. Lo que quiere, digamos, la Ley de Ciencia es insistir en que también quedan incorporadas a esta idea de la difusión abierta, a la ciencia abierta, este tipo de prestaciones. No lo tendría por qué haber separado, puesto que ya iba de suyo, pero en cualquier caso no está más en reincidir, siempre teniendo en cuenta que sistemáticamente ya sabíamos que era propiedad industrial. Y, por otro lado, propiedad intelectual, y esto también es un poco de perogrullo, pero es que me interesa ponerlo de manifiesto. Dentro de la propiedad intelectual tenemos distintos derechos. Tenemos no solamente derecho de autor, vamos a aplicarlo a obra científica, sino también programas de ordenador. Y es que yo creo que muchas de la normativa de la Ley de Ciencia, cuando habla de propiedad intelectual, está refiriéndose realmente a estas creaciones tecnológicas protegidas a través de propiedad intelectual, por razones, digamos, del contexto en el que se mueve nuestra legislación. En Europa el software no es patentable, aunque sí, digamos, con ciertos matices que ya ha ido desarrollando la Oficina Europea de Patentes, pero tenemos esas creaciones tecnológicas que no se protegen mediante patentes, se protegen a través de propiedad intelectual, y creo que mucha de la normativa contenida en la Ley de Ciencia está pensando no en cualquier propiedad intelectual, está pensando en creaciones tecnológicas protegibles a través de la propiedad intelectual, como son los programas
de ordenador, o como son las bases de datos, que tienen bastante también de técnico, ya no mucho de creación, esa obra espiritual del autor, ¿no? Como puede ser una obra científica. Bueno, pues con esto obviamente nos interesa menos, por el foro al que me estoy dirigiendo, la cuestión de la titularidad de las creaciones técnicas que son protegibles a través de patente, obtención vegetal o diseño. Sí que tendríamos que tener presente que aquí no se pone, digamos, no hay gran conflicto entre lo que es la ley específica, la ley de patentes, que se va a, digamos, aplicar por extensión a las obtenciones vegetales, y la regulación del diseño industrial es muy parecida a la ley de patentes en esta materia. No hay, digamos, conflicto o gran conflicto, con algunos matices, entre lo que es la ley de patentes, lo que nos dice la ley de patentes en relación con la titularidad de estas creaciones técnicas protegibles a través de patente, obtención vegetal, diseño industrial, y lo que nos dice la ley de ciencia tras la reforma o previa a la reforma. No hay grandes disyuntivas. Tenemos claro, lo voy a pasar bastante deprisa porque no quiero, digamos, agotar el tiempo en esto, creo que es más interesante que me centre en la propiedad intelectual. Tenemos claro que el artículo 21 de la Ley de Patentes nos dice que esos resultados de la investigación pertenecen a la universidad. Digamos, es un régimen específico en relación con las invenciones laborales, pero el resultado viene a ser el mismo. La titularidad de las creaciones protegibles a través de estas instituciones que protegen creaciones técnicas pertenecen a la universidad. Eso sí, el inventor, que siempre tendrá el derecho moral a ser reconocido como inventor, profesor universitario, tendrá, digamos, un derecho a participar en los resultados de la explotación, que además aquí hay un poquito de disyuntiva o de contradicción entre la ley de patentes y la ley de ciencias. Si a alguien le interesa podemos ahondar en esto, porque la ley de patentes otorga al Consejo de las Universidades el fijar el porcentaje de la remuneración, mientras que la ley de ciencia lo otorga a las comunidades autónomas o, en su caso, el Ministerio de Universidades, como es el caso de la UNED, ¿no? Ahí, digamos, hay una distinta atribución de competencias a la hora de fijar la remuneración por la explotación de esos resultados de la investigación protegidos a través de patente, que en todo caso tenemos claro que pertenecen a la universidad, o al centro en el que desarrolla su actividad el investigador. Un matiz: la ley de patentes nos dice que el investigador tiene un plazo de 3 meses para comunicarlo a la universidad, y que si la universidad no le contesta, se entiende que renuncia a sus derechos, mientras que la ley de ciencia exige la renuncia expresa. Luego nos queda ahí la duda de qué pasa si la universidad no responde en tiempo. Si aplicaríamos la ley de ciencia y, por lo tanto, no cabría entender que el investigador ha recuperado los derechos, o si se aplica la ley de patentes y se entiende su silencio como renuncia tácita, ¿no?, a favor del investigador. Bueno, hay una discrepancia en estas cuestiones, pero en cualquier caso, bueno, sigue, digamos, en la titularidad no hay grandes conflictos, y sigue la senda de lo que ya había indicado el artículo 54 de la Ley de Economía Sostenible, ahora derogado, ¿no? Estos derechos de propiedad industrial pertenecerán a las entidades. El anteproyecto de la LOSU nos dice expresamente que formarán parte del patrimonio de la universidad los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual de los que ésta sea titular, como consecuencia del desempeño del personal de la universidad. Y la ley de ciencia, tras la reforma, en el artículo 35, nos dice que pertenecerán a las entidades en las que desarrollen los investigadores esa función, salvo que dicha entidad comunique su renuncia de forma expresa y por escrito. Y ahí es donde está, digamos, la contradicción o la distinta regulación en relación con la ley de patentes. Bueno, la universidad podrá hacer transferencia de ese conocimiento a través de las fórmulas clásicas, pues normalmente licencia de patente. Vamos con las obras protegibles a través de la propiedad intelectual, en las que se incluyen, ya hemos dicho, bases de datos, programas de ordenador.
Bueno, en este sentido tenemos que reiterar una cuestión. Cuando hablamos de propiedad intelectual, derechos de autor, tenemos que diferenciar claramente lo que son las facultades morales de las facultades patrimoniales. Facultades patrimoniales donde hablamos de derechos de explotación, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, y también patrimonial son los derechos de remuneración. Eso es, por ejemplo, la compensación por copia privada, ¿no? Estos derechos son enajenables, son transferibles, mientras que los derechos morales no son transferibles. Luego, con independencia de a quién atribuyamos la titularidad de los derechos de explotación, tenemos que tener claro que las facultades morales no se ceden, no son renunciables ni se enajenan. Por lo tanto, el autor que tiene la condición de tal podrá haber transferido o incluso ex lege, si así se lo indica la legislación, los derechos de explotación, pero en ningún caso los derechos morales. Ese derecho de divulgación, decidir si divulga o no su obra, derecho de paternidad, derecho de modificación, derecho de acceso o de retirada o arrepentimiento. Bueno, pues teniendo esto, teníamos claro que, no lo tenemos tan claro. Con la legislación previa a la Ley de Ciencia, tras la reforma de 2022, ¿qué es lo que se planteaba? Pues tampoco estaba claro a quién pertenecían, quién tenía la titularidad de la obra científica o de los programas de ordenador o bases de datos que se desarrollaran por los investigadores en el ámbito de sus instituciones. Nos preguntábamos, ¿es aplicable el artículo 51 de la Ley de Propiedad Intelectual que se regula los derechos del autor asalariado? Este artículo 51 de la Ley de Propiedad Intelectual nos dice que la transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral se regirá por lo pactado en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito. Y, a falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral. Y esto nos ocasionaba muchos problemas porque decíamos, bueno, aquí realmente parece que el artículo 51 está pensando en otro tipo de creación no asalariada, no tanto la del investigador, que en principio es libre para investigar lo que quiera, no está dirigido por la universidad, no hay esa relación de dependencia en el sentido que les marque las pautas a los investigadores de qué es lo que tienen que investigar, no hay esa supervisión, lo que se crean es una serie de resultados como consecuencia de su labor investigadora. El artículo 54.2 de la Ley de Economía Sostenible, ahora derogado, nos decía que los derechos de explotación relativos a la propiedad intelectual corresponderán a las entidades en el que el autor haya desarrollado una relación de servicios en los términos y con el alcance previsto en la legislación sobre la propiedad intelectual. Pero nos íbamos a la Ley de Propiedad Intelectual y no lo teníamos nada claro, porque no veíamos que el artículo 51 fuera aplicable a la labor investigadora, a los resultados de la labor investigadora que se desarrollaba en el ámbito universitario. A mi modo de ver, y siguiendo la interpretación, digamos, del grupo de investigación en el que participo, con el profesor Carbajo, entre otros, considerábamos y seguimos considerando, ya lo veremos ahora, que realmente este artículo 54.2 estaba planteando sobre todo la solución en relaciones con creaciones técnicas protegibles a través de la propiedad intelectual, programas de ordenador, bases de datos, que hubieran sido el resultado de algún encargo, de algún trabajo específico que se le hubiera demandado por parte de la universidad, pero que en principio la obra científica que se fuera desarrollando por parte del investigador, que su objetivo fundamentalmente es publicación, ya veremos en qué forma, si en abierto o en cerrado, la cuestión es que difícilmente es atribuible la titularidad de esa obra científica a la universidad. En principio porque está pensando en los derechos de explotación,
lo hacía el artículo 54.2 y lo hace el artículo 35.2 tras la reforma de la Ley de Ciencia en el año 2022, donde nos sigue hablando de derechos de explotación, no nos habla del derecho de autor. Y es que si vamos a ese criterio de interpretación de siguiendo las pautas comunes de la Unión Europea, vemos que en los proyectos financiados por Horizonte Europa o por Horizonte 2020, la propiedad intelectual, los derechos de autor de la obra científica no se atribuía, digamos, a la entidad financiadora ni a la entidad tampoco donde se desarrollará esa investigación. Luego, difícilmente, a mi modo de ver, podemos decir que en este sentido ha habido una revolución en la Ley de Ciencia tras la reforma. Sigue insistiendo en los derechos de explotación. Es más, si nos vamos después al artículo 37, donde nos habla de esa difusión del abierto, a quien atribuye el derecho a decidir cómo publica es el autor. No lo atribuye al investigador, no lo atribuye a la universidad. Luego, realmente, digamos, la ley de ciencia sí que puede haber supuesto un cambio al insistir en que quedan sujetos a esta normativa, obtenciones vegetales, secreto empresarial, recogiendo las facultades que se le pueden haber atribuido a la universidad conforme a la ley de patentes, de mantener en secreto y no patentar. Digamos, ahí tiene facultades, ¿no?, la universidad a la hora de decidir, pero lo que es en la obra científica, a mi modo de ver, tenemos que seguir afirmando que la titularidad corresponde a los investigadores. Y que otra cosa son los derechos de explotación sobre determinadas creaciones intelectuales protegidas a través de la propiedad intelectual, como esas creaciones técnicas como un programa de ordenador o una base de datos que se hayan creado en el seno de la universidad, pero digamos por encargo de esa institución. Y nos vamos ahora, es un relezo con la titularidad, y nos vamos a la difusión del conocimiento. Y en relación con la difusión del conocimiento ya sabemos que esa obra científica puede ser publicada en abierto o en cerrado, y ahí tenemos la cuestión del acceso abierto. Acceso abierto, que ya sabemos que puede ser ruta dorada o puede ser ruta verde, no directamente depositar en repositorios institucionales, para lo cual, si hemos publicado previamente a través de una editorial comercial, tendremos que habernos reservados los derechos pertinentes. Bueno, el acceso abierto es algo que realmente ya venía fomentándose en la Ley de Ciencia desde el año 2011. Nos imponía el artículo 37 la necesidad de publicar en abierto las publicaciones periódicas, y nos limitaba las publicaciones periódicas, y además que fueran financiados mayoritariamente por presupuestos generales del Estado. Nos limitaba la financiación a los presupuestos generales del Estado y nos daba un plazo de embargo de 12 meses desde que se hubiera publicado a través de una revista comercial. Y esto nos decía sin perjuicio de los derechos que pudieran existir en materia de propiedad industrial o propiedad intelectual. Bien, nos vamos al artículo 37 tras la reforma del año 2022. Y nos dice lo siguiente, vamos a leerlo porque creo que es interesante para marcar las diferencias. Nos dice: el personal de investigación del sector público o cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con fondos públicos, luego ya no nos lo limitan los presupuestos generales del Estado, toda investigación financiada con fondos públicos, y que opte por diseminar, a quien da la opción es al autor, al personal de investigación, que opte por diseminar sus resultados de investigación en publicaciones científicas, deberá depositar una copia de la versión final acogida para publicación y los datos asociados. Nos insiste ahora en los datos, lo cual es relevante, sobre todo en relación a determinadas publicaciones, en repositorios institucionales o temáticos de acceso abierto de forma simultánea a la fecha de publicación. Ya no hay plazo de embargo. Simultáneamente tendríamos que publicar en acceso abierto a través de esos repertorios institucionales simultáneamente. Quiere decir que aunque el autor investigador haya optado por la ruta dorada, es decir, publicar en abierto a través de una publicación en la que ha tenido que pagar, o bien él, ¿no?, los ACP,
Articles Processing Charges, bien él o bien la institución, porque para ello tiene financiación, simultáneamente, con independencia de que se haya publicado en abierto a través de esa ruta dorada, simultáneamente se tiene que depositar en el repositorio institucional. A mayor levantamiento, se ha seguido una publicación a través de una editorial comercial encerrado, simultáneamente tiene que publicarlo en un repositorio institucional. Claro, ¿cómo compatibilizamos esto? Pues obviamente aquí tiene que haber una labor de financiación por parte de la universidad o un plan, digamos, nacional para que realmente se fomente el acceso abierto. Es decir, alguien tiene que pagar los costes, ¿no? Y si a una editorial se le exige que se publique en abierto, parece de suyo que tenga que haber una financiación, al menos que cubra esos gastos, ¿no?, de procesamiento. Muy interesante también, y es que ya no se reduce a publicaciones periódicas. Aquí también quedan incluidas monografías y cualquier otro tipo de resultado de la investigación. Luego ya no estamos hablando de publicaciones puramente periódicas y tiene que publicarse la versión final aceptada, ¿no? ¿Cómo compatibilizamos todo esto? Como os digo, a mi modo de ver, aquí la pauta es seguir lo que nos dice el artículo 35, nos dice siguiendo las prácticas comunes de la Unión Europea. Y aquí tenemos que tener en cuenta la normativa de Horizonte 2020 y la normativa de Horizonte Europa. Si nos vamos al Model Grant Agreement de la Horizonte Europa, nos indica lo siguiente. Nos indica que, en principio, esta difusión en abierto solo está pensada para publicaciones peer-reviewed. Y aquí hay que pensar si todas las editoriales hacen esa revisión por pares, porque en principio, digamos, efectivamente, pero cada vez más, ¿no? Realmente Europa nos está diciendo que esta publicación en abierto está limitada, o esta financiación pública a través de Horizonte Europa, los resultados de investigación para los que se exige el acceso abierto está limitada a estas publicaciones revisables interpares, pero nos dice expresamente que no solamente publicaciones periódicas, sino también long text formats, es decir, monografías, también estarían incluidas. Y nos dice que también que es recomendable que todas, que no solamente las que sean revisadas por pares, sino todas es recomendable, pero la obligación recae solo sobre las revisadas interpares. Nos dice, igual que nos dice la Ley de Ciencias, que en esto claramente está en paralelo, que el acceso abierto tiene que ser en repertorio institucional simultáneo a la primera publicación, y para, digamos, posibilitar esto, nos dice que cuando se hace el presupuesto para financiar ese proyecto de investigación, solo serán financiables los gastos editoriales que estén contemplados para el acceso abierto. Es decir, que se puede financiar una monografía cuando están los gastos editoriales, cuando se va a publicar en abierto, pero no estaría comprendida como gasto financiable la edición a través de una editorial encerrada, ¿no? Con ello, ¿qué se quiere? Pues de alguna manera compatibilizar esa idea de la obligación del acceso abierto. Alguien tiene que cubrir esos costes con la editorial, ¿no?, con la edición con la publicación de esos resultados de investigación. Interesante también, y aquí simplemente lo dejo apuntado, la distinta política en relación con el acceso abierto que están siguiendo los distintos Estados miembros. Tienen aquí la página de OpenAIRE, donde vemos la distinta. Aquí tiene que haber un plan nacional, es decir, está muy bien que se financie, digamos, que se imponga el acceso abierto, pero tiene que haber una financiación pública, y es paradigmático el caso de Francia, donde desde 2018 ha venido haciendo un plan de inversión en relación con el acceso abierto. Por ejemplo, que no tiene Alemania en relación con esta política de acceso abierto. Luego, será interesante ver cómo se financia todo esto. Yo creo que es muy interesante para la difusión del conocimiento lograr el acceso inmediato,
sobre todo en este mundo acelerado en el que nos movemos, donde todo cambia a una velocidad de vértigo, pero esto, digamos, se tiene que compatibilizar con que tiene que haber una financiación de costes, ¿no?, en relación con esta publicación en abierto. Bueno, como ven, esta es lo que yo lanzo, ¿no? Ahí, digamos, es mi interpretación y, sobre todo, teniendo muy claro lo que nos dice el artículo 35, siguiendo las pautas de la Unión Europea. Señores, no inventemos cosas raras, vamos a seguir lo que se está haciendo, que nos está dando un parámetro, digamos, en el que nos podemos mover, ¿no? Esa es, digamos, un poquito lo que quería comentar con vosotros en este periodo, en este placito, que ya me he pasado, pero os agradezco infinitamente que me hayáis dado la posibilidad de plantear esta visión. Muchísimas gracias. Simplemente agradecer a Mercedes que haya venido tan pronto. Es decir, estamos hablando de un texto publicado en el Boletín Oficial del 5 de septiembre. Eso quiere decir que la UNE está, digamos, a la que salta. Pero también de ahí la necesidad de interpretar el texto. Yo simplemente lo estaba revisando ahora. Os digo que miréis el artículo 37 y empecéis a pensar lo que implica, y al mismo tiempo esto de los textos comparados. Es decir, este texto no es autónomo, sino que está vinculado a otros textos y a una práctica previa. Entonces veamos un poco lo que esto implica, porque el artículo 37 es como para echarse a temblar, ¿eh? Entonces empezamos y yo creo que igual necesitaremos alguna sesión más. Gracias. Perfecto, pues nada, ya sabéis. Muchísimas gracias. Gracias.